¿Qué tal? Bienvenidos al quinto episodio de Implementando Excepciones con Ruby. Mi nombre es Hernán Wilkinson de Tempines y les recuerdo que lo que estamos haciendo con estos videos es implementar un modelo de excepciones en el lenguaje Ruby utilizando solo objetos y mensajes. Lo que hemos hecho hasta ahora son varios tests, en realidad 3, el último de los cuales verifica que si una excepción es levantada y no tiene un handler que la handlee, se termina levantando la excepción handle exception, que en este caso tampoco tiene un handler y por lo tanto se termina evaluando el handler not found closure. Corramos los tests para ver que todo está funcionando y vemos que es así. A mí personalmente me quedó picando un par de ideas luego de haber hecho el episodio anterior. Una de ellas tiene que ver con que este nombre no me resulta un nombre muy interesante porque tiene la palabra closure al final, lo cual estaría indicando el tipo del objeto que estamos pasándole como parámetro. Entonces, en vez de llamarlo handler not found closure, me parece mejor renombrar este mensaje y ponerle handler not found strategy, que justamente lo que trata de indicar es cuál es la estrategia a ejecutar cuando no se encuentra un handler. Veamos si los tests funcionan, sigue funcionando. Lo que nos falta ahora es en handle exception cambiar los nombres de estos mensajes para que ya no sea handler not found, default handler not found closer, sino default handler not found strategy. Y lo mismo con el nombre de la variable. Perdón, acá no terminé de ejecutar el refactoring, vamos a hacerlo de vuelta. Strategy. Bien, corramos los tests, vemos que todo sigue funcionando y lo único que también queda medio raro es la manera en que estamos inicializándolo. Lo estamos haciendo de manera lazy cada vez que se envía el mensaje handler not found. La realidad que no hay necesidad de hacerlo así, podríamos directamente inicializarlo una única vez al principio, de tal manera que cuando se está definiendo la clase se inicializa la variable handler not found strategy con el default handler not found strategy. Corramos los tests y vemos que funciona. Muy bien. Una vez hecho estos pequeños arreglos, veamos un poco qué teníamos en el to-do. Seguimos teniendo el design smell, pero todavía les propongo no encararlos y empezar a encarar el punto 4, teniendo en cuenta resolver también el punto 2, porque hasta ahora el punto 3, el test 3 verifica que si no se handlea una excepción, se termina evaluando el handler not found strategy, pero no tenemos un test que diga que por ahí no he handleado la excepción con el primer handler, pero hay otro handler más adelante que sí debe handlear la excepción que se está levantando. Entonces lo que vamos a hacer es escribir ese test y empezar a hacerlo funcionar. Recuerden que por ahora seguimos sin preocuparnos mucho por el nombre de los tests, ya llegará el momento en que lo hagamos. Lo que queremos hacer entonces es tener un closure, perdón, vamos de vuelta, lambda, al cual le vamos a enviar el mensaje call handling y acá vamos a hacer una pequeña trampita porque deberíamos poner new exception puesto que queremos handlear en este handler algo de tipo new exception, pero en realidad vamos a handlear unhandle exception, que sabemos que se termina levantando al momento de no encontrarse ningún handler de excepción. Entonces vamos a handlear esa excepción de tal manera que devuelva nuestro famoso objeto 2, que es lo que estamos esperando como resultado. Y por último también vamos a hacer que esto falle en el caso de que se ejecute el handler not found strategy. Ahora sí, corremos los tests y vemos que el 4 falla porque se está justamente enviando el mensaje flank. Veamos por qué. Divaguemos un poco. Como podemos ver, tenemos
este lambda que recibe el mensaje call handling y guarda el handler actual y el return closure y el current exception to handle en variables de instancia de clase. Cuando se empieza a evaluar el bloque relacionado al call handling, vemos que nuevamente se envía el mensaje call handling, el cual vuelve nuevamente a definir cuál es el current handler, pisando el handler anterior. Hasta este momento teníamos el handler para la excepción unhandle exception y ahora estamos definiendo el handle para new exception subclass. Entonces el problema que hace que el test 4 falle es que solo estamos trabajando con un handler a la vez debido a que estamos guardando todo en variable de instancia de clase. Entonces ha llegado el momento de empezar a sacar ese design smell que teníamos. ¿Y cómo lo podemos sacar? Bueno, no sé si se dan cuenta, pero estos objetos siempre están yendo juntos. Es como que hay cierta cohesión entre ellos y por lo tanto algo significan. Lo que vamos a hacer entonces es crear una clase para representar el significado de estos tres objetos. Antes de eso voy a agarrar y este closure lo voy a extraer a una variable local, refactor extract to variable y lo vamos a llamar return closure. Lo vamos a poner al principio. Vamos a ver si todo sigue funcionando, debería ser así. Bueno, salvo el test 4. Y acá estoy cometiendo un error porque estoy modificando el modelo teniendo test que fallan. Por lo tanto, vamos a hacer que este test no se corra cambiándole el nombre. Ahora sí, vemos que todo sigue funcionando y vamos a poder continuar con nuestro refactoring. Entonces lo que dijimos es que todo esto lo vamos a encapsular en alguna clase. Tenemos que pensar un nombre para esa clase. Yo les propongo que sea exception handler, porque justamente lo que queremos representar es eso, un exception handler que se encargue de recibir o de encapsular la exception class, el handler relacionado y el return closure. Todo esto entonces lo vamos a mover a la clase exception handler y lo vamos a recibir en el mensaje initialize como parámetro. ¿Sí? Bien, veamos qué pasa si corremos los tests. Bueno, ya directamente falla todo y falla porque la clase exception handler no sabe responder current handler. Eso es verdad, eso lo teníamos definido en proc, así que vamos a sacarlo de la clase proc a todos estos mensajes y vamos a pasarlos a exception handler, porque justamente es lo que queremos hacer. Queremos empezar a pasar todo lo que antes teníamos en proc a exception handler. Vamos a correr y falla ahora el segundo test porque proc no sabe responder el mensaje handle, y eso es verdad porque ahora lo sabe responder exception handler. Corremos los tests y todo sigue funcionando. Muy bien, pero aún seguimos teniendo todo en variables de instancia de clase. Deberíamos, de alguna manera, empezar a sacar estas variables de instancia de clase y empezar a trabajar con instancias de exception handler. Para ello, vamos a hacer que todo esto sea variables de instancia y no variables de instancia de clase. Entonces, ya no se va a acceder más a ellas como variables de instancia de clase, sino como variables de instancia, y por lo tanto los métodos dejan de ser métodos de clase y tienen que pasar a ser métodos de instancia. Ejecutamos los tests y ahora falla el test 2 nuevamente porque exception handler no responde la clase al mensaje handle. Y eso es verdad porque nosotros lo que hicimos fue ponerlo como un mensaje de instancia. ¿Cómo podemos hacer para que funcione como mensaje de clase? Bueno, yo lo que les propongo es, en realidad, en el call handling, quedarnos con el exception handler que se está creando
¿sí?, como resultado de enviarle el mensaje new a exception handler, de tal manera que entonces podamos accederlo como variable de instancia de clase. Current handler, recibimos an exception handler, y lo que hacemos es de vuelta quedarnos con esto dentro de una variable de instancia de clase. ¿Cuál es la ventaja? Que por lo menos ahora tenemos una en vez de 3 variables de instancia de clase, y por lo tanto podemos definir el mensaje handle que recibe an exception para que le delegue a current handler ese mensaje handle con an exception. Ahora sí, veamos qué sucede si ejecutamos los tests. Sigue fallando porque acá nos olvidamos de modificar que se lo tenemos que mandar al mensaje handle a proc como lo hacíamos antes. Bien, ahora los tests funcionan y lo que hemos logrado es encapsular en exception handler lo que antes teníamos como variables de instancia de clases en proc, y hemos dejado en proc una única variable de instancia de clase. Todavía no hemos terminado con todo lo que queremos hacer, pero ya empezamos a tener un diseño un poco más interesante. Por último, me gustaría hacer unos cambios más a esta clase exception handler, y es el hecho de que estamos permitiendo que exception handler sea un objeto mutable. O sea, se le puede cambiar el current handler, se le puede cambiar el return closure, cosa que desde el punto de vista semántico de lo que estamos tratando de representar no está bueno. Entonces vamos a transformar las instancias de esta clase en objetos inmutables, sacando estos métodos y convirtiéndolos directamente en accesos a sus variables de instancia. Para ello vamos a utilizar el refactoring inline, que lo que hace justamente es sacar ese método e inlanear el código que tenía ese método en el lugar en el cual era enviado el mensaje relacionado. Veamos que todo siga funcionando bien, todo sigue funcionando correctamente. Vamos a hacer lo mismo con este otro método. Vamos a sacarlo. Vamos a hacer lo mismo con este otro. Bien, lo ejecutamos y todos los tests siguen funcionando. Fíjense que entonces la clase exception handler quedó solo con la implementación de el mensaje handle y del initialize. Y por último, un último refactoring que me gustaría hacer es el de cambiarle los nombres a estas variables de instancia. Ya no tiene sentido hablar de current handler, vamos a hablar directamente de handler. Como es un rename, todo sigue funcionando correctamente. Return closure tampoco es un nombre bueno, está hablando de que estamos teniendo un objeto de tipo closure. Le vamos a llamar return continuation. Y current exception to handle class tampoco es un buen nombre, vamos a ponerle directamente exception class, que es el tipo de la excepción que queremos handlear. Bien, una vez hechos estos refactorings, vemos que todo sigue funcionando bien y ahora estamos en condiciones de volver a el test que habíamos dejado pendiente, que es el test 4, que por supuesto sigue fallando, pero ya estamos en condiciones de empezar a implementarlo. Ahora, antes de hacerlo, vamos a revisar nuestro to-do, porque el design smell ya lo hemos sacado. Sin embargo, continuamos con el hecho de que no terminamos de implementar el punto 2 ni el punto 4. Sin embargo, este episodio ya ha sido bastante largo, entonces vamos a terminar acá dejando el test 4 sin funcionar para que en el nuevo episodio lo empecemos a resolver. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto en este episodio? Simplemente sacamos el design smell creando el concepto de exception handler, pero vean que lo hicimos por necesidad. O sea, llegado cierto momento, al implementar el test número 4, nos dimos cuenta que íbamos a necesitar empezar a modelar este concepto, y es ahí cuando sacamos ese diseño, ese smell de mal diseño que teníamos. A veces es conveniente esperar hasta que esto suceda, y a veces
uno ya puede tomar algunas decisiones de diseño si cree que es conveniente hacerlo. También tomamos una decisión de diseño, en este caso no esperando a que sea necesario, sino porque nos parece una decisión de diseño importante el hecho de que Exception Handler sea inmutable, ¿sí? Es muy bueno tener objetos inmutables, nos permite trabajar con mayor tranquilidad, de la misma manera que cuando trabajamos con lenguajes funcionales tenemos transparencia referencial. Acá es interesante trabajar con objetos inmutables porque podemos llegar a tener las mismas características que nos dan los lenguajes del paradigma funcional respecto a este tema. Y lo que hicimos también fue mejorar algunos de los nombres de los objetos que teníamos. Por último, desde el punto de vista de TDD, hicimos, no sé si se dieron cuenta, pero todos los cambios de diseño que hicimos fueron de a poco, y cada vez que hacíamos un cambio íbamos verificando de que los tests sigan funcionando, ¿sí? Y esto es muy importante porque, de vuelta, siempre hay que hacer cambios chiquititos y tener feedback inmediato para poder saber si nos estamos equivocando o no en lo que estamos haciendo. Al hacer cambios chiquititos y poder correr los tests para obtener feedback inmediato, lo que sucede es que los mismos tests nos van guiando en los errores que vamos cometiendo y así los podemos ir solucionando y no tenemos que andar teniendo todo el sistema en nuestra cabeza para asegurarnos de no cometer ningún error. Por último, los cambios que hicimos, recuerden que los hicimos con todos los tests funcionando. ¿Sí? Esto es muy importante, no hacer refactorings, no hacer cambios de diseño más que nada, no refactoring, sino cambios de diseño con tests que no funcionan. Porque si empiezan a aparecer nuevos errores, nuevos tests que fallan, vamos a entrar en la duda si se debe a los cambios que estamos haciendo o a situaciones inesperadas, ¿sí? Entonces, bueno, eso es todo por este episodio. En el próximo abordaremos el tema de tener funcionando los handlers anidados.